¿Alguien tiene ese enunciado? ¿Lo pudieron copiar? ¿Se acordaron cómo había que leer eso? ¿Querés que lo lea? Dice Dale. Hola, ¿cómo están? Toda recta de un plano Soy Luis establece una Robledo de clasificación de los puntos de ese plano, que no le pertenecen en dos únicas regiones o clases, tales que todo punto exterior a la recta pertenece a una u otra región. El segmento que une dos puntos A y B de la misma región no cortan a la recta. Y 3. El segmento que une dos puntos M y N de distinta región cortan a la recta. Para acá hay algo que no está funcionando bien. ¿Ustedes están viendo la pantalla de GeoGebra o no? No, ¿Ahora? como tildada la veo. No, ¿Ahora? No. Como que se está cargando. Ah, porque yo la estoy viendo bien. Ahora sí. ahora sí. Ah, bueno. Ahí está. Entonces voy a sacar los ejes y voy a sacar la cuadrícula. También. Ahí está. Decía MN. Discúlpame. El segmento que une dos puntos MN de distinta región. ¿Así decía? No. No, yo lo saqué del otro libro. Del libro. A ver. A, B y A, C, ¿no? Sí, A, B y A, C. Bueno, entonces tenemos una recta en un plano. Dice que toda recta de un plano establece una clasificación de los puntos no contenidos en ella en dos únicas clases o regiones, tales que delimita dos regiones, una recta en un plano. Vamos a cambiarle acá el nombre para que no... Vamos a poner N. Acá sí le vamos a poner M. Y N. Y nosotros a la recta ya sabemos que cómo es la forma, pero bueno, es la forma que imaginamos, de ningún lado decía cómo tenía que ser. Sabemos que es un conjunto linealmente abierto y denso, pero no, la forma en ningún lado dice cómo tiene que ser. Nosotros la hacemos así. La representamos de esta manera. Aquí están ingresando personas, ahí está. Bueno, entonces tenemos dos puntos de la misma región A y B. ¿Para qué? Tengo que cambiar esto porque... Ahí está. Dos puntos de la misma región. ¿Qué pasa con dos puntos de la misma región? Pertenecen al mismo plano. Semiplano. Sí. Bueno, todavía no dijimos nada de semiplano, ¿no? No cortan Pero el la axioma recta. que dice, claro, que si los dos puntos, si yo tengo, o sea que la recta va a determinar en el plano dos regiones. De alguna manera la va a determinar. Bueno, la determina de manera tal que si yo tomo dos puntos cualesquiera de una misma región, el segmento que ellos determinan, este segmento, no corta a la recta borde. No sé, yo tomo cualquier punto, bueno, este segmento no corta la recta borde. Ahora, si yo tomo dos puntos de distinta región, el segmento que ellos determinan, por ejemplo el AC, tomo un punto en una región, otro punto en otra, siempre corta a la recta borde. ¿Está claro? Bueno, eso lo dice el axioma. Cada una de esas regiones, ¿cómo se llama? ¿Semiplano? Semiplano. Entonces, hasta ahora, ¿qué figuras conocemos? Bueno, conocemos a los puntos, punto, recta y plano. Después, semirrecta, todo punto en la recta determina dos conjuntos, el conjunto de todos los que preceden y el conjunto de todos los puntos que le siguen. Cada una de esos dos conjuntos se llama semirrecta. Y también habíamos visto otra figura, que es la que acá también aparece representada, que son los segmentos. Y ese conjunto de puntos que están situados entre dos puntos, que pertenecen a una recta. Entonces, a la recta y están entre dos puntos. Y otra manera más linda de decir eso, que a mí me gusta más por lo menos, es que es la intersección de la semirrecta, dados dos puntos, ¿no? Por ejemplo, A y B,
es la intersección de la semirrecta de origen A que pasa por B con la semirrecta de origen B que pasa por A. Hasta ahora conocíamos esas figuras. Hoy se introduce una figura más, que es la del semiplano. Cada una de estas dos regiones, acá podemos ver una y otra, se llaman semiplano. El semiplano lo vamos a escribir de esta manera. Por ejemplo, si yo quiero este semiplano, hago la S mayúscula de semiplano, abro a ver, ¿cómo lo tengo a esto? Sí, abro un corchete, pongo el nombre de la recta. En este caso, no sé si ustedes alcanzan a ver el nombre que tiene la recta, ¿lo ven? ¿Lo La pueden recta ver? F, ¿no? F está acá chiquitito, acá está F. Si no, le ponemos MN. Si le ponemos F, va con minúscula. Si le pongo MN sin nada arriba, va con mayúscula. Porque estoy hablando de dos puntos que determinan esa recta. Vamos a poner F, ya que está, le ponemos F. Y ahora para nombrar, que quiero decir este semiplano, elijo un punto cualquiera del semiplano, por ejemplo el A, con mayúscula, cierro el paréntesis y ya estaría nombrado de esta manera. O sea, se abre con corchete, se cierra con paréntesis. Esa es la notación. Esto se lee así: semiplano de borde F que contiene al punto A. Y se escribe de esa manera. Este otro semiplano sería lo mismo, ¿no? Semiplano de borde. Para que acá tengo una. Justo eso le voy a preguntar, ¿se ponele opuesto al otro? No, le tenés que poner otra letra. De borde F que contiene al punto C. ¿Vos decís si son semiplanos opuestos? ¿O si, Exacto. ¿o qué? Sí, son semiplanos opuestos. Ahí está, ¿no? Lo escribo así. Elegí la C como puede ser cualquier punto que ponga acá. Si no hubiese hecho ninguno, tengo la obligación de poner alguno para poder nombrarlo. Bien, eso en cuanto a semiplano. Es una figura sencilla. La recta está incluida en ambos semiplanos. Es borde de ambos semiplanos. Bueno, nada más que decir al respecto. Si tenemos dos rectas que se cortan, determinan un plano. Vimos en el primer teorema. En uno de los primeros teoremas. No en el primero, como creo que era el 2 o el 3. Si tengo dos rectas secantes, esas dos rectas, ahí está, vamos a hacerla, vemos que determinan 4 regiones en el plano. ¿Cómo se llama cada una de esas 4 regiones? ¿Entran en el semiplano ángulo? o se llama de otra forma? En el plano, dos rectas secantes, dos rectas secantes determinan 4 regiones. ¿Cómo se llaman cada una? No. Bien, ángulo convexo. Cada una de esas regiones se llama ángulo convexo. Y se obtienen, acá vamos a poner un nombre al punto donde se cortan, estas dos rectas. Si yo considero estas dos rectas, cada una de ellas determinan 2 semiplanos. En la recta CD determina 2 semiplanos y la recta AB también determina 2 semiplanos. Si yo hago la intersección de un semiplano que determina una de las rectas con otro semiplano que determina la otra, por ejemplo, este semiplano que estoy marcando acá, no sé si lo ven, a esto que estoy moviendo.
Sí, sí, Este sí. semiplano. Con este semiplano, hacer la intersección quiere decir que voy a buscar el conjunto de los puntos que tienen en común. Por lo tanto, si yo tomo todo este semiplano y tomo todo este semiplano, va a haber puntos que pertenecen a los dos, a uno y al otro. Ese conjunto es justamente el ángulo convexo. Así que se obtienen así, ¿no? Por la intersección de los semiplanos. ¿Cómo anoto este ángulo convexo? Bueno, siempre vamos a anotar 3 puntos, uno que va a ser el A, E, D. Perdón. Del ángulo hay cosas que van a tener nombres particulares, sus propios nombres. Este punto que está acá, que es el punto E, se llama vértice del ángulo. Y estas dos semirrectas, la de origen E que contiene al punto D y la de origen E que contiene al punto A, son los lados del ángulo. Los restantes son puntos interiores del ángulo. Entonces tenemos el vértice, los lados y los puntos, perdón, los puntos interiores. Para nombrar un ángulo, siempre vamos a tomar 3 letras, o también podemos hacer con una letra griega, que van a ser en el medio siempre el vértice. Siempre el vértice. Y en los extremos, un punto de uno de los lados y un punto del otro lado. Y sobre el... A ver si lo hago, si me va a salir. No creo, pero bueno. Ahí está, quedó medio a medio, pero bueno. Ahora le voy a ocultar esto. Se hace este símbolo. Ahí está. Se hace este símbolo, que ya lo conocemos, a lo mejor un poquito más chiquito, pero bueno, ese es el símbolo de ángulo convexo. Lo mismo haríamos con los otros 3 ángulos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Este semiplano entonces tiene un ángulo convexo, cualquiera que yo tome, ¿no? Y todos los de afuera serían los ángulos cóncavos, la región exterior. Ahora te digo. El ángulo convexo lo obtenemos como intersección de este semiplano con este semiplano. Antes de decir lo que es ángulo cóncavo, tenemos que decir una cosa primero. Y es que ¿qué es un ángulo? ¿Qué son los ángulos adyacentes? ¿O cuándo 2 ángulos son adyacentes? A ver, ¿qué sabemos de eso, de ángulos adyacentes? Los que están formados, están al lado. O sea, con los que están formados con la recta A y E y E y D. A ver, con la recta. No, a ver, vamos a empezar así. Nómbrenme, ¿cuántos ángulos adyacentes va a tener el AED? El ángulo AED. 2. A ver, nombren cuáles son. AED y CEB. A ver, de vuelta, AED. No, AED es el que estamos hablando. AED es este. Un adyacente a él, ¿cuál sería? ADB. AEC. AEC, que es este. Y DEB. DEB.
Bueno, bien, ahí está. ¿Qué características tienen los ángulos adyacentes? Por ejemplo, este, ¿no? Lo voy a poner sin el símbolo, porque Suman, si no tarda como 10 años. suman 180 A grados. ese. No, eso no lo vamos a decir todavía. Porque... Los dos forman Que un comparten ángulo un lado. llano. Bien. ¿El vértice qué pasa con el vértice? ¿Es de los dos o no? Sí, comparten el vértice. Sí. Comparten el vértice. ¿Qué otra cosa comparten? Un lado. Y El en este vértice. caso, ¿el lado cuál sería que comparten? ED. El A. Con A, B. ¿Eh? Si tomamos por el ejemplo, AS, comparten el A. Claro. Sí, pero A no hay ninguno que se llame A. No hay ningún lado que se llame A. EA. El lado AE. Bien. AE. AE. No. EA. Es la semirrecta, el lado es la semirrecta de origen E que pasa por A. De última decimos el lado EA, pero sería así, ¿no? Es la semirrecta de origen E que pasa por A. Este es el lado común, o sea que los ángulos adyacentes comparten un lado. O sea, tienen una semirrecta en común. ¿Y qué pasa con los otros dos lados? Este lado y este. Pueden ser ¿Opuestos? opuestos. Son semirrectas opuestas, ¿eh? O sea que Nahue. tienen un lado en común y los lados no comunes son semirrectas opuestas. ¿Eh? Entonces, en este caso es adyacente al AED, este ángulo AEC y este otro, DEB. La unión de los tres forman lo que llamamos un ángulo cóncavo. La unión de un convexo con sus dos adyacentes forman lo que es un ángulo cóncavo. O sea que llamamos ángulo cóncavo a la unión de un ángulo convexo con sus dos adyacentes. Es el conjunto de todos estos puntos, todos estos puntos. Es una región del plano y bueno, esto es un ángulo cóncavo. ¿Cómo se llama? Ángulo cóncavo. Y abarcaría este ángulo convexo y los dos adyacentes. Nah. Hay un Nahue. micrófono que está activado, ¿eh? Y lo anotamos de esta manera. Anotamos el vértice. En cualquier lado voy a poner el nombre. Y ponemos... Profe, ¿puede hacer que no... que la... C, No dije nada, no dije nada. Ahí esta letra que era la que estaba acá, que no me acuerdo. ¿La B? Sí. Así. C, E, B. O sea, siempre el vértice y dos letras por donde pasan los lados, porque todo esto es ahora el ángulo, ¿no? El ángulo convexo. Entonces, también la notación es parecida, nada más que al revés. Así. Lo voy a hacer grande, pero no es tan grande. Ahí está, y hago lo mismo que hice recién. Esto después no lo hago más porque es para... Ahí está, ¿ves? Ahí está. Esto visible y ahora voy a sacar la etiqueta también. Bueno, se nota de esta manera, más chiquito, ¿eh? No tan grande, este símbolo. Y este es ángulo cóncavo. Bueno, la unión de un convexo con uno de sus adyacentes, que sería todo esto, que es un semiplano, bueno, también es un ángulo llano. El ángulo llano no tiene sí demasiada notación, porque normalmente uno directamente lo anota como semiplano, porque la unión es un semiplano. Pero a veces que estamos hablando de ángulos, viene bien hablar de ángulo llano, entonces también hablamos de su vértice en tal caso, para distinguirlo de alguna manera si es que viene al caso hablar de ángulo llano. Digamos que dentro del conjunto de los ángulos se lo nombra también, como un ángulo a ese semiplano. Bueno, también hay otra relación que podemos encontrar entre los ángulos, es que dado un ángulo convexo, dijimos que este es su adyacente y este también es su adyacente. Pero queda otro más, que es este que está acá, este convexo. ¿El opuesto? Opuesto por el vértice de este se llama.
Y si se fijan cómo se genera el ángulo, los ángulos opuestos por el vértice, yo para formar el ángulo convexo AED, hice la intersección de este semiplano con este semiplano. Uy. Para formar su opuesto por el vértice son los semiplanos opuestos los que tengo que usar. Si usé este, ahora voy a usar este. Y si había usado este, ahora voy a usar este otro. Entonces se va a generar a partir de la intersección de los semiplanos opuestos a los que formaron el ángulo convexo. Y entonces decimos que son opuestos por el vértice. Como características, bueno, tienen el vértice en común y los lados son respectivamente semirrectas opuestas. También podemos considerar al ángulo, ahora lo vamos a considerar solito. Ahí está. El ángulo entonces es una porción del plano, es un conjunto de puntos. Pero también, ¿cómo lo podemos pensar al ángulo? Además ¿Una de... intersección ¿Conjunto de rectas? rayos? Ajá, como un conjunto de rayos. Los rayos serían las semirrectas. Vamos a hacer un par de semirrectas. Acá, vamos a hacer un ángulo, vamos a representar un ángulo. Ahí está. El ángulo convexo CAB es ese conjunto de todos estos puntos. También lo puedo pensar como un conjunto de semirrectas que tienen ese origen, ¿no? Y que pasan por puntos del ángulo. A eso lo llamamos rayos. Por ejemplo, acá hacemos un rayo. Pues cuando veamos la ejercitación vamos a ver un par de teoremas con respecto a esto. A ver si alguno se acuerda de algún enunciado de algún teorema que está acá. ¿Los pares de rayos separados, profe? No, bueno, sí, bueno, pero antes también puede haber otro. ¿Qué pasa con un segmento que yo trazo, que tiene como extremo puntos que están en dos lados, en los dos lados del ángulo? Por ejemplo acá, ¿no? Si yo tomo dos puntos, uno en cada lado del ángulo, y determino un segmento, ¿qué pasa con ese segmento? ¿Coplanario? No. Corta las otras semirrectas. Es decir, a los otros rayos en un punto. Todo segmento determinado por puntos que están en los lados, respectivamente en los lados de un ángulo convexo, corta el segmento a todo rayo interior en un punto. Ese es un teorema. Ya después vamos a profundizar. Ahora los estamos presentando. Bueno. Dos rayos de un haz siempre determinan dos ángulos. Por ejemplo, acá, el rayo de origen A que pasa por C y el de origen A que pasa por B determinan dos ángulos. ¿Qué ángulos determinan? ¿Qué tipo de ángulos? Dos ángulos, uno convexo y el otro cóncavo. Eso pasa siempre, que dos rayos de un haz determinan. Un haz de rayos es un haz, es un conjunto de semirrectas con un mismo origen. Yo considero dos semirrectas con un mismo origen, van a determinar dos ángulos, uno convexo y el otro cóncavo. ¿Eso pasa siempre?
Sí. ¿Seguro? ¿No? Hay otra posibilidad, en este caso, ¿no? Este rayo, este que sería el G y el F. Determinan. Este que es el ángulo convexo. Y todo esto es el ángulo cóncavo. Pero no siempre pasa eso. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar también? En vez de quedar un ángulo cóncavo y el otro convexo. Dos ángulos. Claro, que haya una semirrecta opuesta a AC. Ajá. Si son dos semirrectas opuestas, esos rayos, vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Ya no determinan dos ángulos, no miren estos, los demás. Dos ángulos, uno convexo y uno cóncavo. Determinan dos ángulos llanos. Así que semirrectas opuestas determinan dos ángulos llanos. Si no son opuestas, sí, ahí, ¿ven? Determinan el ángulo convexo y el ángulo cóncavo. Bueno, ¿qué significa? Que todo rayo interior a un ángulo va a dividir a ese ángulo en dos. En dos. Una parte va a quedar en un semiplano respecto a ese rayo y el otro ángulo va a quedar en el otro semiplano. O sea que va a determinar dos ángulos dentro del ángulo dado. Lo divide en dos. ¿Cuándo decimos que los pares de rayos están separados? Cuando no comparten un lado o no. ¿Cómo? Por ejemplo acá. ¿Qué? Díganme acá, vamos a ponerle los nombres, para no empezar A, E, O con tantas letras. Díganme, vamos a nombrar el rayo, por ejemplo, este sería el rayo E directamente, el rayo F, el H, el D, el G, el B y el C. Díganme dos pares de rayos que estén separados. Y el E y el F y el D y el G. A ver, ¿cómo? El E y el F sería un par de rayos, ¿no? Y el D y el G sería otro y estarían separados por el H. No, no. A ver, otra idea. E y H separados por F. No. C y B. El del vértice con C y el del vértice con F. ¿Que tiene vestido rosita? ¿Cómo? No, no, no. Dígame FG, HD, así. CB. Dos pares que estén de rayos que estén separados. CE, GB. C, ¿cuánto me dijiste? CE y GB. No. EH y FD, profe. Ah, a ver entonces. Me decís H separado de FD. Separan FD. a FD. Sí, ahí sí. Un par de rayos separa otros dos cuando uno de esos dos se encuentra en el ángulo convexo y el otro en el cóncavo. Por ejemplo, el par EH, estos dos rayos, separan al F y al D. ¿Por qué? Porque el rayo F está en el ángulo convexo que determinan E y H, en este ángulo F. Y el D está en el cóncavo, el ángulo cóncavo. ¿Lo ven o no? Eso es según lo que dice la definición, ¿no?
Entonces los rayos EH separan a los rayos DFD. Que están separados quiere decir que el F va a estar en el ángulo convexo y el D en el ángulo cóncavo. La separación es recíproca. Los rayos DF separan al EH. Sí. Sí, porque si tenemos los rayos de DF, el H queda en el cóncavo, en el convexo, perdón, y el E queda en el cóncavo, en el ángulo cóncavo. Así que la separación es recíproca. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Seguimos avanzando otro poquito. Después lo vuelven a leer. A ver, para que estoy admitiendo. Bueno, ¿qué otro tema seguía después de este? A ver, ¿qué pudieron tomar nota? ¿De qué pudieron tomar nota? Triángulo y polígono convexo. Bueno, vamos con la definición de triángulo entonces. ¿Cómo está definido el triángulo? 3 puntos no alineados. Necesitamos 3 puntos no alineados. 3 puntos no alineados, que acá están, no pertenecen a la misma recta, van a determinar un triángulo. ¿Y qué sería el triángulo? El conjunto de puntos comunes de los 3 semiplanos. Bien, ¿cuáles serían los 3 semiplanos? Que están limitados por la recta AB, BC y CA. Claro, ¿no? Si yo tomo acá la recta AB, esta recta va a determinar 2 semiplanos. ¿Cuál tengo que considerar de los dos? Dijimos que toda recta determina en el plano 2 semiplanos. ¿Cuál tengo que considerar de estos dos? De abajo. ¿Dónde está el punto C? Bien, entonces, si consideramos el semiplano de borde AB que contiene al punto C. Ahora vamos a hacer el semiplano de borde BC que contiene al punto A, que es este. Y el semiplano de borde AC que contiene al punto B, que es este. El conjunto de los puntos comunes a esos 3 semiplanos, es decir, la intersección de esos 3 semiplanos, nos da una figura, que es un conjunto de puntos y que se llama triángulo. Si yo lo hubiese pintado, siempre si lo hago en el pizarrón, los pinto, ¿no? Hago esta semirrecta y pinto todo esto. Suponete amarillo con la tiza. Hago esta recta, perdón, y pinto este semiplano. Y hago la otra recta y pinto el semiplano, va a haber una región que esté pintada de los 3 colores. Acá tengo para hacer polígonos. Y se llama triángulo. El triángulo ABC. Lo anotamos con mayúscula. Ponemos la A, la B y la C. Y arriba hacemos como el símbolo que hicimos de ángulo convexo, nada más que hacemos un triangulito chiquitito. Hacemos un triangulito chiquitito. ¿Qué nombres reciben algunas cuestiones acá del triángulo? Los puntos, por ejemplo, el punto A, el punto B y el C se llaman vértices. Bien, perfecto, ¿eh? Son los vértices. ¿Qué otra cosa? Lados. ¿Qué son los lados del triángulo? El segmento de la semirrecta. Sí, el segmento. O del segmento. ¿No? Segmento. En los ángulos, los lados son semirrectas. En los triángulos son segmentos. Segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. Si ustedes tienen la posibilidad y ven bien, aunque esté chiquito, van a ver que también aparecen estas letras minúsculas, ¿no? Siempre se acostumbra a anotar a los lados de un triángulo, o bien usando las 2 mayúsculas que son los extremos del lado, es decir, los vértices del triángulo, pero extremos del lado. Yo acá puedo poner BC con una rayita arriba. O simplemente A, este es el lado A. Siempre cada lado se llama como su vértice opuesto. Como el vértice A, el lado A. El vértice B, el lado B. Y el vértice C, el lado C. También se le pone una rayita arriba, chiquita. A veces es más práctico anotarlo así que estar anotando 2 mayúsculas.
¿Qué otra cosa podemos decir de los triángulos? No, todavía la clasificación, porque antes de eso. Que contienen ángulos. Sí. Más que contienen, los contienen al triángulo. Se llaman ángulos interiores, por ejemplo, por llamarse de una manera, pero no es que están adentro del triángulo los ángulos interiores. Fíjense, ¿qué sería un ángulo interior? El que está formado por dos de los semiplanos que formaron el triángulo. Entonces, si yo, por ejemplo, considero este semiplano de borde AB que contiene AC y el de borde AC que contiene AB, tengo todo este ángulo convexo. Y ese ángulo convexo, porque uno está acostumbrado que lo mira acá adentro, como un cosito que tiene la obligación de ser así, ¿no? Una rayita, como que le está faltando una rayita. No, es una región el ángulo. Entonces, el ángulo interior se llama interior, pero en realidad el ángulo lo contiene al triángulo. Pues todo esto es el ángulo. Se llama el ángulo interior A. Cuando referimos un ángulo a un polígono, en este caso un triángulo, no hace falta ponerle el ángulo BAC. Si ya sabemos que estamos hablando de un triángulo, decimos el ángulo A y ya se entiende. O sea que no hace falta que lleve las 3 letras, si es que ya sabemos que estamos hablando del ángulo referido a un triángulo. Bueno, también están los que llamamos ángulos exteriores. Y se llama exterior, ángulo exterior de un triángulo, a los adyacentes de los interiores. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo interior A. Este es el exterior, pues este es adyacente. Este o este también puede ser cualquiera de los dos. Siempre después para las propiedades se cuenta uno solo, una sola vez. Y recibe su nombre es con letra griega. O sea que este se va a llamar alfa, este se va a llamar beta y este se va a llamar gamma. Este o este. Que son los exteriores. Hasta ahí creo que nada más, porque después propiedades de los triángulos y lo demás viene para más adelante, todavía no. Vamos entonces a generalizar este concepto que vimos para triángulo y si lo pensamos de manera más general, vamos a definir lo que se llama polígono convexo. ¿Cómo se define polígono convexo? Ahí está. Tienen el material a mano, pueden mirarlo. Yo sé que los polígonos convexos son todos aquellos que se obtienen por interferencia de los semiplanos. Pero anterior a eso hay que decir qué semiplanos. A ver cómo empieza esta definición de polígono convexo. En el triángulo dijimos que teníamos 3 puntos no alineados. Dado 3 puntos no alineados, si consideramos los semiplanos bla, bla y bla, se llama triángulo el conjunto de puntos que resulta de la intersección de esos 3 semiplanos. Acá también va a haber intersección de semiplanos, pero ¿cómo sería esos semiplanos? Uno por un lado, otro por otro lado, o sea, ¿cómo es el asunto acá? Se dan a través de una cantidad de puntos, llamados n puntos, que se pueden ordenar. Bien, sí, o sea, tenemos n puntos. Como en el triángulo teníamos 3, bueno, tenemos n, una cantidad n de puntos. Después va a ser polígono, según la cantidad de puntos. ¿Cómo se va a llamar el polígono? Voy a poner puntos en ese orden, dados en un cierto orden. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué tiene que pasar con esos puntos dados en un cierto orden? Ordenar modo de 3 consecutivos no estén alineados y las rectas determinadas por cada 2 puntos consecutivos dejen en un mismo semiplano el resto de los puntos. Bien, o sea que no son puntos que están puestos en cualquier lugar. Dados n puntos tomados en un cierto orden, de modo tal que, vamos a empezar, 3 consecutivos
no están alineados. Entonces yo dije, A, B, C, D, ese es el orden alfabético. Entonces yo me fijo, voy a hacer la recta, ponele la recta AB. Voy a cambiar de lugar al C. Voy a poner acá. Da una condición. Ahí está. Dice que 3 consecutivos no tienen que estar alineados. En este caso, A, B, C están alineados. Así que así no sería la condición. No tienen que estar alineados. Lo voy a volver a correr porque no tienen que estar alineados. Vamos a ver qué pasa con B, D, B, C, D. Bien, no hay problema, miren. Hago la recta BC. D no está en esa recta. Así que no está alineado. Hago la recta CD. Ahí E tampoco sí me quedó. Sí, no hay problema, ¿ves? Tampoco está alineado con CD. Hago la recta DE. F no me quedó alineado ahí. Y hago la recta EF. El G no me quedó alineado, tampoco, no pertenece a esa recta. Y hago la recta FG. Y también vamos a considerar el punto A, que es el primer punto, ¿no?, que se considera. Tampoco están alineados. Pero ¿qué otra cosa tenía que cumplir esto? Además de eso, que ya así como están, está bien. que el resto de los puntos tienen que estar en el mismo semiplano. Entonces acá viene el problema. Fíjense la recta de los 2 consecutivos ED. ¿Todos los demás puntos están en un mismo semiplano respecto a ED? No. El A queda afuera. El A y el G me quedaron en un semiplano. El B, el F y el C me quedaron en el otro semiplano. O sea que no, así tampoco pueden estar los puntos. Acá también tenemos otra, ¿ven? La recta AB. La recta AB me dejó a estos puntos en un semiplano y al E en otro semiplano. O sea que así como está, no están bien puestos los puntos. Los vamos a tener que acomodar para que esté dada la condición que dice el enunciado. Vamos a ver. Vamos a tener que sacar acá el E. Ahí está, ponele. Entonces tenemos, mira, A, B, C. ¿Acá tenemos un problema o no tenemos ningún problema con alguna recta? Hay 3 puntos alineados, D, E y G. Tenés razón. Vamos a correr. Ahí está. ¿Acá ahora hay algún problema o está bien? El EF. Esa recta, ¿ves? Que quedó separando un lado del otro. Así que vamos a correr. A ver ahora. Ahora sí o no. Mira, la AB dejó todos de este lado. BC, todos de este lado. CD, todos de un solo lado. DE, ¿dónde está el punto E que se me perdió? Lo estás tapando con la manita. Tenés razón. Está bien. Quedó todo de un mismo lado, el EF de un mismo lado y finalmente AG, porque bueno, también se considera el último. Si yo considero todos esos semiplanos que van a ir determinando cada una de las rectas y que contiene a los restantes, por ejemplo, yo tengo la recta AB, hace 2 semiplanos, determinados semiplanos, este y este. Si considero el que contiene a todos los demás puntos, la recta BC, el semiplano que contiene los demás puntos, la recta CD, el que contiene a los demás, y así, DE, el que contiene a los demás, EF, bueno, lo hice tan largo que siempre lo más corto, FG, y así, el conjunto de los puntos comunes a todos esos semiplanos, que si lo pintara de un color, sería el que está pintado de todos los colores, va a ser justamente el polígono convexo que tiene por nombre todas las letras que estoy usando.
ese polígono convexo que está pintado ahí. A lo demás lo voy a sacar. Ahí está. Lo borré, lo dejé ahí sin que se vea. Ese es el polígono convexo. Según la cantidad de puntos que elegí, es como se va a llamar. Vamos a hacer un poquito más. En este caso, ¿cuántos? ¿Okay? Estaba ahí, ¿no? Vamos a poner ahí que quede mejor. ¿Cuántos puntos tiene este? ¿Cuántos? 7. 7. Sí, ¿y cómo se llama en ese caso? Heptágono. Heptágono. Habíamos hablado de los triángulos, es cuando tiene 3, ahora generalizamos si son 4. Cuadrilátero. 5. Pentágono. 6. Hexágono. 7. Hectágono. 8. Octágono. Sí. 9. Eneágono. 10 es decágono. Y después puede tener nombre, pero ya después incluso, así como está, uno dice polígono de 7 lados y listo, ¿no? Después decir polígono de 17 lados, polígono de 32 lados, bueno, nombras la cantidad de lados. Bueno, también encontramos, bueno, lo que estábamos hablando recién, de los lados, los puntos consecutivos que van a ser los vértices, van a determinar lo que se llaman lados del polígono, o sea que son los determinados por vértices no consecutivos, y los segmentos que determinan vértices que no son consecutivos. Diagonales. Diagonales, muy bien. Por ejemplo, acá voy a marcar una. Ahí está. Una de las diagonales y así. ¿Qué más podemos decir de los polígonos? Tienen ángulos interiores, sí, tal cual como pasaba con los triángulos. El ángulo interior A es este ángulo. Profe, ¿la diagonal no tiene que tener 2 consecutivos? No, ¿cómo 2 consecutivos? 2 consecutivos forman un lado. No, pero ¿no sería BF la diagonal? No, tiene mal. Mira, sigo haciendo. Acá hay una, esta es otra. No, sí, está bien. Esta es otra. Esta es otra. Después también hay otra. Las hago ya que estoy. Sí, ahí entendí. Bueno, son varias. Después les vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Seguramente me están faltando. Acá, mira. No todas las que son. Bueno, etcétera. Ahora vamos a hacer un ejercicio respecto a eso. Bueno, tiene los ángulos interiores que también contienen lo voy a sacar. Ahí está, para que no se me haga. Dejo uno, bueno, ya está. Tiene los ángulos interiores que también lo contienen al polígono. También ángulos exteriores, que son los adyacentes. A ver, voy a hacer una de las rectas donde anda. Por ejemplo, esta. ¿Qué pasó acá? Que no me hace caso. No me la marcó. Ahí está. Por ejemplo, este ángulo tiene este adyacente, que es un ángulo exterior. Este ángulo interior tiene un ángulo adyacente, que es el exterior. O podríamos haber considerado esta recta
y este exterior. Consideramos uno de los dos. ¿Qué más podemos decir de los polígonos? Si un segmento está incluido, perdón, si dos puntos pertenecen a un polígono convexo, son puntos interiores de un polígono convexo, el segmento que determinan, dos puntos de un polígono convexo, determinan un segmento que siempre está incluido en el polígono convexo, no se sale. Yo tomo puntos cualesquiera, siempre el segmento va a estar incluido en el polígono. Bueno, otros elementos, a ver que me haya olvidado. Bueno, ya estamos. Bueno, ahora vamos a hacer un trabajito, un ratito, y después seguimos con las poligonales. Pero hacemos un trabajito un ratito. Entonces quiero que determinen ustedes cuántas diagonales, anoten cuántas diagonales tiene un polígono de 20 lados. Hacemos por grupo, unos 5 minutitos nada más. A ver qué hora es. Bien. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono de 20 lados? Sección de grupos. ¿Cuántos somos? 35. ¿7 por 5? No, demasiado. 8. Bueno, vamos a hacer 10 grupos. Cuando ustedes yo ahora pongo crear, tocan el link que sale para ir al grupo. Ahí está. Hola, ¿tenés micro? Bueno, no pasa nada. Nos arreglamos igual. No sé si se va a meter alguien más, pero bueno, si no vamos viendo. Está complicado esto. Básicamente tenemos que calcular cuántos lados, cuántos ángulos, cuántas diagonales tiene un polígono de 20 lados. Yo lo que recomendaría es que hacemos un polígono de 20 lados y contamos las diagonales para hacerlo más fácil, yo diría, porque, o no sé si no. No sé si habrá un cálculo matemático, pero ni idea si no.
Si tenés el GeoGebra, hacelo en el GeoGebra. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono de 20 lados? Bueno, ya estamos todos, sí, ¿no? Todos los que estábamos. Bueno, ¿cuántas diagonales? ¿Cuál fue el resultado? 170. 170. 170. Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Bueno, a ver cómo lo pensaron. Tiene 20 lados. Vamos a poner 20 lados. Bien. Así que entonces. No creo. 20 lados. N igual a 20. Bueno, entonces, ¿cómo lo pensaron? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Habrá alguna fórmula que me permita encontrar la cantidad de diagonales conociendo la cantidad de vértices? Sí, yo con mis compañeras encontramos una fórmula, la que escribió el compañero recién. ¿A dónde la escribió? Por, ¿En un chat? En el chat, sí, acá. A ver. N por... N-3 sobre 2. Bien. Sí, eso. ¿Eso lo buscaron, lo pensaron, lo googlearon? Desde que existe el Google, no hay problema en nada en la vida, ¿no? Yo pensé que era 340 porque conté el punto con las cantidades de posibilidades de diagonales que podía tener y lo multipliqué por la cantidad de lados. Y después, como era mucho, encontramos la fórmula que a eso se lo dividía por 2. Claro, bueno. N es la cantidad de lados. Bueno, ¿por qué? Porque de cada vértice va a salir una diagonal, ¿no? Cada vértice sale una diagonal, pero ¿cuántas salen? Si son N, bueno, de N vértices, ¿no? Y cada vértice, ¿con cuántos vértices va a ser diagonal? Voy a compartir acá de vuelta el GeoGebra y lo miramos ahí, ¿no? Cada uno de los vértices, por ejemplo, de A, ¿cuántas diagonales hay que parten de A? 17. No, en general. Hay una diagonal. Con B no puedo hacer diagonal. Hago con C. Hace con todas menos con sus adyacentes. Con 4. Exacto, ¿no? Y con su mismo D, con E y con F. Con ellos puedo hacer diagonal. No puedo hacer diagonal. Para que marque recién lo tengo que marcar. Ni con los adyacentes, o sea, A no va a ser diagonal, ni con B ni con G, porque no forman una diagonal, forman lados, ni con sí mismo. Entonces, dado un punto cualquiera, la diagonal va a ser con respecto a los demás puntos que no son ni B, ni A, ni G, hablando de A. O sea, ni el mismo punto ni los dos con los cuales forman lados. Entonces, si la cantidad de puntos es N, cada punto va a ser una diagonal con N menos 3 puntos.
En este caso sería, teníamos 7, va a ser con 4. Porque con este no puede, porque hacia un lado, con sí mismo tampoco, con este tampoco. Entonces va a ser con estos 4. Por eso multiplicamos, ¿cuántos puntos hay? N por n menos 3. Y después, ¿por qué dividimos por 2? Porque, por ejemplo, yo tengo la diagonal AC. Y también tengo la que parte de C hacia A. La CA, si yo hago la multiplicación n por n menos 3, está bien, pero me queda, cada diagonal me queda contada 2 veces. Porque si yo hago esa multiplicación, quiere decir que de A van a salir 4 diagonales. De B 4, de C 4, de D 4, de E 4, F 4, G 4, sumo todas, o hago 7 por 4, 28, pero claro, resulta ser que la diagonal AC es la misma que CA, ya la había contado. La AD es la misma que la DA, entonces queda duplicada la cantidad de diagonales, por eso es que lo divido por 2. Y de ahí la fórmula. Entonces, en este caso, no, tengo que compartir esto. En este caso teníamos 20 por 17 sobre 2. O sea, 170, ¿no? 170 diagonales. Bueno, esa es la fórmula, muy bien. Bueno, otra figura geométrica que encontramos luego de todos estos temas son las poligonales. Y las poligonales, ¿están viendo el GeoGebra? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer uno nuevo. Las poligonales son conjuntos de segmentos, pero no segmentos cualesquiera. Tengo un segmento, otro segmento, pero ¿qué características tienen? Son segmentos dados en un cierto orden, de modo tal que un segmento y el siguiente tienen el extremo en común. Ahí está, otro, ¿no? Y también podía ser que luego este F se uniera con A. Este conjunto formado por los segmentos, dados segmentos en cierto orden, de modo tal que cada uno de ellos tiene un extremo en común con el anterior, se llama poligonal a ese conjunto. Las poligonales se clasifican pueden ser abiertas, en el caso en que los dos puntos, el que tomé como inicio, que es A, y el F, no determinan un segmento, no determinan. Pero también podría ser el segmento AF. En ese caso decimos que la poligonal es cerrada. Es decir, si el primer extremo y el último extremo también generan o existe un segmento que tenga esos extremos, bueno, entonces es cerrada. Si no, es abierta, que es como la que teníamos recién. Pueden ser cerradas o abiertas. También pueden ser cóncavas y convexas. Las cóncavas, en las cóncavas voy a considerar las rectas que contienen los segmentos. Y para que sea, perdón, las convexas. Bueno, para las dos. En las convexas y en las cóncavas voy a considerar todas las rectas que determinan los segmentos. Si esas rectas, por ejemplo, voy a tomar esta recta AB. El resto de la poligonal quedó en un semiplano con respecto a AB. Pero si considero la recta BC, bueno, pasa lo mismo, perdón. La recta CD, perdón, ahí sí. Ven que la recta CD, ¿qué pasa? Una parte de la poligonal está en un semiplano con respecto a esa recta y la otra me queda en otro semiplano. En ese caso, la poligonal es cóncava. Si con alguna de las rectas que contienen a los segmentos que forman la poligonal, esa recta determina dos semiplanos en los cuales se encuentra la poligonal en uno y en otro, es cóncava. Si eso no pasa, es decir, que los demás segmentos siempre se encuentran en un mismo lado respecto de la recta, voy a ponerle ahí.
Yo tomo esa poligonal, entonces esa se llama convexa. Y acá si yo tomo la recta AB, toda la poligonal está en un mismo semiplano con respecto a esa recta. La recta BC, lo mismo. La recta CD, lo mismo. DE, lo mismo. Y EF, lo mismo. Por ejemplo, miren. Ah, no. ¿Qué pasó? Ah, había puesto mover. Ven que cualquier recta que yo tome, que contenga los segmentos, deja a la poligonal en un mismo semiplano respecto a esa recta. Entonces, en ese caso es convexa. Si no pasa eso, es cóncava. Bueno. Y la otra clasificación, entonces dijimos, abiertas o cerradas, es un tema. Cóncavas o convexas, es otro. Y la otra clasificación es simples o cruzadas. En las cruzadas, los segmentos, porque en la simple, los segmentos solamente tienen en común los extremos de dos segmentos consecutivos. O sea, solamente dos segmentos tienen en común al extremo. En cambio, en las cruzadas, ponele ahí, ¿ves? Ahí está, ahí tenemos una cruzada, como la palabra indica. Dos segmentos de la poligonal tienen otros puntos en común que no sean los extremos. Acá, por ejemplo, en esta poligonal que es cruzada, este segmento y este tienen un punto en común que lo estamos viendo, este y este también. Bueno, con que tengan uno ya es suficiente, ¿no? Se clasifican de esa manera. El teorema de Jordan es un teorema que dice que si yo tengo un polígono en todo polígono convexo, si tengo dos puntos interiores al polígono convexo o dos puntos que son exteriores al polígono convexo, a dos puntos interiores siempre los puedo unir con una poligonal que no corta el contorno. O sea, siempre puedo hacer una poligonal que no corta el contorno. Por ejemplo, ¿no? Ahí hice una poligonal, uní dos puntos interiores de un polígono convexo con una poligonal que no corta el contorno. Sí, si quiero la puedo hacer cortar, pero lo que dice es que siempre va a existir una poligonal que no corta el contorno, que los una. Lo mismo si los puntos son exteriores al polígono. No. Bueno. Ahí está. ¿Ves? Y dice, pero si un punto es interior y el otro es exterior, siempre toda poligonal que une un punto interior con un exterior corta el contorno. Bueno, no es nada difícil de darse cuenta. Pues veremos. Siempre lo va a cortar en algún momento, por más que yo quiera. Ahí está. Voy a mover un poquito acá. Ahí está. Siempre igual va a cortar el contorno en un punto. Bueno, no puede cortar en más, ¿no? Como por ejemplo ahí. Eso es lo que dice este teorema. Bueno, a ver qué hora es. Y 23. Bueno, digo otras cositas más. Bueno, adelantándome a la lectura. Cuando nosotros tenemos una recta, ¿cómo se establece el sentido en una recta? O sea, ¿quién precede o quién sigue? ¿Cómo se hace? Bueno, se toman dos puntos de la recta, se dice quién precede a quién o quién sigue a quién, y una vez que yo ya establecí eso, todos los restantes ya se puede establecer quién sigue y quién precede. Por ejemplo, si yo digo
que de esa recta que hice recién, la recta F, el punto A precede al punto B, o sea, yo digo puedo decir al revés, que A sigue al punto B, pero en este caso digo, bueno, yo voy a decir que precede, entonces en ese mismo instante todos los demás puntos ya queda determinado el sentido de la recta. Por ejemplo, yo dije eso, ¿no? A precede a B. Vamos a anotar. A precede a B. Ese es el orden que le voy a dar. Si yo pongo este punto C, sabiendo que A precede a B, C, ¿qué pasa con respecto a A? ¿Y qué pasa con respecto a B? Precede también. Los precede a los dos, ¿no? Si yo lo voy a mover ahora, si lo ubico acá. A procede a C y después C procede a B. Sí, C sigue a A y precede a B. Si lo ubico acá, sigue a los dos, ¿no? O sea que una vez que yo ya determino el sentido de la recta, ya los demás, queda determinado el sentido de todos los demás. O sea, queda determinado el sentido en la recta directamente. Entonces, determinar el sentido en una recta, basta con decir de dos puntos quién precede o quién sigue quién. Cuando en una recta se estableció el sentido, decimos que se trata de una recta orientada. Y en una recta orientada, a los segmentos orientados los llamamos vectores. En este caso voy a señalarlo. A veces le hacemos una flechita. Un vector es un segmento orientado, o sea, un segmento que está ubicado en una recta donde se estableció el sentido. El punto B lo llamamos origen del vector y el punto C extremo del vector. Ya no es como el segmento común, que los dos son extremos, sino que uno es origen y el otro es extremo. En un haz de rayos también podemos, si queremos establecer el sentido, ¿cómo podemos? Lo voy a mover a esto así no pongo nuevo. Como que yo tengo un haz de rayos. Un haz de rayos es el conjunto de todas las semirrectas, como dijimos hoy, que salen de un mismo centro, que tienen un mismo origen. Mira. Ahí está. Bueno. Acá también, nosotros dijimos que la recta constituye un conjunto linealmente ordenado, abierto y denso. En un haz de rayos también se puede establecer el orden de quién sigue y quién precede a quién. Supongamos que yo digo, tomo como quería hacer con la recta, ¿no? Tomo dos puntos y digo, este sigue a este. Y ahí ya automáticamente se acomodaron todos los demás. Si yo acá digo lo mismo, el rayo G precede al H. Lo voy a anotar. G precede a H. Bien, ok. El rayo I, que es este que está acá, ¿precede o sigue al H? Sigue al H. Precidito a la vuelta por acá, así. Porque nosotros decimos que el G precede al H, está antes, ¿no? Viene el G, después viene el H, y puede ser que después viene el I, que estoy hablando ahora. G, H, I. El G viene primero, el H viene después, el I viene después, o sea que sigue, ¿no? G precede H, H precede a I. Pero también podría haber sido al revés, que G precede H sea de este lado. G está antes que la H. G está antes que la H.
Entonces la I precede a la H. Entonces, porque vos podés hacer o para un lado o para el otro la vuelta. Entonces, para establecer el sentido en un as, lo que hacemos es elegir un rayo cualquiera del as. Voy a elegir este. Que lo vamos a llamar origen y que no lo vamos a considerar dentro del as, lo vamos a excluir del as. Y cuando eso pasa, que de todos los rayos hay uno que no está, se dice que es un as abierto. Estilo. Y vamos a hacer así. Listo. Este as lo consideramos, lo vamos a llamar origen y lo vamos a considerar excluido del conjunto. Cuando eso pasa, como les dije recién, que de un as de rayos a uno no lo consideramos, se dice que es un as abierto. Bueno, en el as abierto sí se puede establecer el orden. Entonces, en un as abierto sí se establece el orden, porque si yo acá digo que G precede a H, el rayo este que llamé origen quiere decir que para este lado no va a poder venir, porque es como que, o sea, la idea sería que llegado acá ya no es que sigue dando la vuelta el preceder. Es como decir, bueno, de acá para allá o de acá para acá, pero no por acá no pasás. Esa es la idea, ¿no? Entonces, si G precede a H, G está antes que H, H está antes que I. No puede preceder de este lado, porque hasta acá llegó. Ya este rayo interrumpe la continuidad, digamos. Entonces, un as abierto, sí, es un conjunto linealmente ordenado, se puede establecer el sentido en el as, dando justamente el sentido, tomando dos rayos, pero excluyendo ese que llamamos origen. Bueno, creo que ya estamos en la hora. Sí. Constituye en este caso el as abierto un conjunto linealmente ordenado, abierto. Abierto es porque no hay ni primero ni último elemento. Este rayo, como está excluido, no precede ni sigue a nadie, porque directamente no pertenece al conjunto. Entonces no hay un primer elemento y tampoco hay un último elemento. Bueno, ustedes tienen muchas cosas para hacer ahora en estas 2 semanas que tenemos que tomar finales. No sé si nadie va a tener que rendir final porque están en primero. Sí, yo sí, profe. Bueno, así que bueno, repasen todo. Yo ahora en las plataformas le voy a poner alguna actividad para estos días. Y bueno, ya habríamos conversado lo de la unidad 1. A lo mejor hago alguna actividad teórica de la unidad, no práctica, porque eso lo vamos a hacer después. Bueno, no sé, una de esas me arrepiento y ya pongo la práctica y la hacemos y después la vamos a corregir. Pero no quiero hacer todo junto, la práctica con la teoría. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo, Cecilia, una consulta. ¿Cómo es el tema de los exámenes finales? Nosotros no tenemos clases, ¿cuánto? Porque no lo sé yo. Mira, los finales siempre fueron... El año pasado no estuvo la fecha de mayo. Y este año, no sé por qué, no pregunté, son 2 semanas. Y toda la vida fue una sola semana, la última semana de mayo, ¿viste? Pero ahora pusieron 2 semanas de finales. Hubo cursada extendida. Yo, por ejemplo, que estaba haciendo el profesorado de economía, una materia la terminé de cursar en marzo. Por eso tenemos finales ahora. O sea que 2 jueves no hay. No tenemos. La fecha es del 10 al 18. Porque aparte yo en este horario tengo que tomar finales, aparte, en el horario que tengo con ustedes. Y ahí te avisan que no tenés clase porque tienen los finales. Exacto, yo tengo que tomar finales. De esta materia justamente. Gracias. Y de otra más. No me acuerdo cuál ahora. Lo tengo ahí anotado. Sí. O sea que por 2 semanas no nos veríamos, profesora. No, en el Zoom no, pero yo les voy a dejar actividades en la plataforma.
Sí. Sería entonces el 27 que nos vemos otra vez. Bueno, aprovechen para repasar. Bueno, entonces nos vemos el 27. Bueno, gracias. Listo, chao, gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Profe, buen fin Nos de vemos. profe. Chao. Hasta la Gracias. próxima. Chao. Hasta luego. Chao.